Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 350. 8 años al aire para la honra y gloria de Dios, para poder ayudar a los hermanos a conocer al Señor, a ver sus problemas, tratar de entender sus circunstancias, para que el Señor, a través de su palabra, le lleve algún mensaje a cada uno de vosotros, para que así puedan sentir la compañía del Señor, que Dios está escuchando sus oraciones. Yo puedo ser un medio a través del cual Dios le habla a usted para responderle alguna inquietud, alguna pregunta, aclarar alguna idea, ver en medio de la oscuridad una luz que ilumine su pasar por el mundo, por el camino difícil o tormentoso por el cual ande, o ser también una alerta con respecto a cómo está llevando su vida para que se vuelva al Señor. Las personas, algunas salgan de su pereza, de su inamovilidad y empiecen a trabajar para Cristo. Estamos en este proceso, estamos como en una escuela aprendiendo. Nadie aquí está perfectamente titulado de un doctorado y ya lo sabe todo. Todos estamos en un proceso. Esto es como un hospital. La iglesia es como un hospital, de tal manera que algunos estamos como enfermos, como pacientes en determinados asuntos que es necesario que alguien nos ayude a resolverlos, nos den las medicinas apropiadas, nos instruyan al respecto, nos hagan entender qué es lo que nos está pasando y cuál es la terapia correcta. Mientras que en otros asuntos ya hemos avanzado, ya nosotros no tenemos esos problemas y podemos ser nosotros los enfermeros, los médicos, que ayudamos a los que son pacientes, a los que están muy enfermos, de eso que nosotros ya podemos manejar y podemos instruir a otros. Es una experiencia maravillosa esto de servir al Señor. Podemos estar ahí en una sala de urgencias. ¿Quién no ha estado en una sala de urgencias y pidiéndole al Señor urgentemente que lo socorra, que lo auxilie? Pero también podemos ser nosotros los que estamos reanimando a aquel que está muriéndose de pecado o muriéndose por cualquier circunstancia de la vida. Podemos asumir una labor en uno u otro sentido. Cada hospital debe estar relacionado también con una escuela de medicina, donde hay alumnos que van y estudian y aprenden de los médicos ya titulados. Nosotros hacemos algo parecido. De pronto somos aquellos alumnos que vamos a la escuela a aprender una determinada materia y, como te decía, en otros aspectos somos el profesional que ya puede enseñar y dar clases a los otros porque nosotros ya vivimos la experiencia, ya pasamos por eso y aprendimos bien, y el Señor nos ayudó con su sabiduría para poder salir adelante y ahora nosotros ser un puente de bendición para otros. Hoy día vamos a hacer el capítulo 7 de la serie Hospital, titulado Escuela de Medicina de Dios. Que este sea un capítulo que realmente sea una medicina para tu vida, que Dios pueda hablarte hoy día y hacerte entender algunos aspectos, que te pueda levantar para seguir adelante, para hacer este camino en el cual ninguno de nosotros todavía es perfecto. Estamos llamados a ser perfectos, a alcanzar a ese varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, pero nadie lo ha alcanzado. Solamente Jesús, Él es el Cristo, es el Mesías, el que fue un varón perfecto y sigue siendo un varón perfecto. Hoy día tenemos la oportunidad nuevamente durante estas 2 horas de aprender algo del Señor y que esto sea útil para nuestra vida y también para otros, para que nosotros podamos ayudar a otros.
Ninguno de nosotros es perfecto, todos nos equivocamos. Lo importante es que vayamos aprendiendo nuestros errores y ese aprendizaje yo creo que el Señor lo hace y pasamos por eso porque de pronto vamos a ser nosotros los enfermeros, los que vamos a estar ayudando a ese que en ese momento está pasando por ese aprendizaje que nosotros ya pasamos, ya vivimos, ya salimos adelante, ya aprobamos esa materia difícil y nosotros vamos a estar ayudando al que después va a estar hundido y nosotros vamos a ayudar a salir de ese fango, de esa tormenta, de ese desconocimiento de la palabra de Dios, de ese desconocimiento de la situación que está viviendo. Y con el aprendizaje que nosotros tuvimos, claro, vamos a ayudar a ese a aprender algo más de lo que es ser hijo de Dios. Y a su vez, cuando nosotros estamos enseñando, estamos ayudando, también estamos llevando a la práctica el ser hijo de Dios. No nacimos hijo de Dios perfecto, claramente no. De hecho, desde niño ya se nos nota ciertos rasgos que revelan que somos pecadores. ¿Un niño pecador, dirá usted? Claro, es cosa que usted observe, por ejemplo, el egoísmo, por ejemplo, con los juguetes que tienen los niños, que ese es mi juguete y si alguien le toma su juguete, un asunto de pertenencia y puede ponerse a llorar y a gritar o pegarle al otro niño porque le quitó su juguete. El enojarse, el pegar, también son manifestaciones de que evidentemente hay algo alterado en esa perfección que hizo el Señor ahí en Edén. Es este mundo de pecado en el cual nacimos. Nacimos pecadores. Claro, los niños se ven bastante inocentes y creen todo y claramente el Señor dijo que debemos ser como niños. En el sentido del aprendizaje, en el sentido de ser blandos en el aprendizaje, ser abiertos para el aprendizaje. Pero usted ya ve que los niños tienen ciertos rasgos que demuestran que efectivamente nacimos pecadores. Cuando recibimos el perdón de Cristo y somos ingresados a su cuerpo, que es su iglesia, debemos empezar toda una escuela de medicina para aprender nosotros a sanarnos y luego a sanar a otros. Debemos empezar todo un proceso de aprendizaje que nos costará el resto de la vida. Nadie se titula de hijo de Dios antes de morir. A pesar de que se tenga una vasta experiencia en el Evangelio, en esta vida nadie se gradúa como hijo de Dios perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Como dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente Dios organizó toda una estructura de tal manera que a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo hizo? Porque no somos perfectos. Era necesario perfeccionar a los que han sido santificados por Dios. Es necesario instruir que los santos vayan a la escuela de Dios para que puedan crecer en la obra del ministerio, para que sea edificado este edificio que es la iglesia de Dios como el cuerpo de Cristo, en el sentido de que somos seres humanos, somos piedras vivas que estamos siendo edificados en el Señor. ¿Y hasta cuándo será eso? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que esto no se acaba, esta escuela de medicina del Señor, hasta que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la unidad de la fe, siendo perfectos. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vara de medir de Dios, hermano, llega hasta la perfección. Por lo tanto, nadie puede decir que tocó techo en su iglesia o que aquí ya no tiene nada más que aprender porque ya sabe todo. Siempre habrá algo que es necesario recordar, una materia que hay que repasar, porque muchas veces, igual como en el colegio, materia pasada, materia olvidada. Nosotros cuando dábamos algún certamen, alguna prueba, teníamos este dicho, materia evaluada, materia olvidada. Cuando alguien iba y le preguntaba, ¿qué respondiste en tal pregunta? No, decían materia pasada, materia evaluada, materia olvidada. Y no querían ni siquiera conversar de la respuesta del examen porque decían que ya habían dado el examen, por lo tanto esa era una materia que ya
no pensaban ni siquiera recordar. Pero en Cristo, claramente esa no debe ser la actitud. Nosotros pasamos por diversas situaciones que muchas veces vamos a tener que recordar en la vida, no para lamentarnos, sino para ayudar a otros que están viviendo esas situaciones difíciles y en las cuales nosotros tenemos ahora la experiencia. Nosotros aprobamos esa asignatura, fue difícil muchas veces aprobarla, tuvimos que dar varias veces examen, pero finalmente aprobamos. Dios ha establecido toda una organización de instructores creados por el Señor, un equipo de trabajo en que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Algunos serán pastores, algunos serán maestros, otros serán profetas, otros serán evangelistas, otros fueron elegidos por el Señor como apóstoles. Un equipo de trabajo para la educación de los hermanos, de los santos, para perfeccionar a los santos. Tenemos, hermanos, que participar en esta escuela de medicina de Dios para llegar a ser buenos médicos, buen personal de salud. ¿Para qué? Para atender a los otros enfermos que llegarán a la iglesia, a los otros nuevos que llegarán, o a los viejos que han enfermado de diferentes circunstancias, que han recaído en situaciones que ya no debieran haber recaído. Hay pecados, hay tentaciones. Hermanos maduros, usted ve que a veces son oficiales o son diáconos en la iglesia y usted los ve después hundidos en un pecado que jamás nadie se imaginó que el hermano iba a hundirse. Estamos en un proceso de aprendizaje. En una somos instructores, en otra somos instruidos. Es un proceso de aprendizaje para llegar al conocimiento de un ser humano moralmente sano y adquirir los conocimientos espirituales que permitan, por supuesto, instruir a otros. Y al igual que el personal de salud de un hospital, a ayudarles a los otros en sus enfermedades, en sus pecados, en sus problemas espirituales, conducirlos por el camino de la fe, llegar a conocer realmente al Hijo de Dios, llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Caminar en santidad significa eso, mirando todo el tiempo a Cristo y no los detalles por los lados, que hay un problema acá, que hay un problema allá, que este hermano que se fue, que esta hermana que se separó, que este otro que está metido en la droga, que este otro que se fue del coro, que hay un conflicto entre un hermano y otro, siempre mirando a Cristo, con el anhelo de crecer y madurar, sanándonos de nuestros pecados con la ayuda de Dios, con esos pecados crónicos muchas veces que nos contaminan, que nos enferman, que no debiéramos seguirlo recordando siquiera, que esta educación que Dios nos da signifique realmente un avance, llegar a ser un elemento útil, una piedra viva en la edificación de la iglesia, en la construcción del cuerpo de Cristo, mirando a alcanzar la perfección total que la alcanzó nuestro Señor cuando estuvo como varón acá en la tierra y fue santo y no pecó a pesar de todas las tentaciones que Él sufrió. Tenemos que mirar el carácter de Cristo, mirar los evangelios, escudriñar las escrituras para ir comprendiendo la mansedumbre, la humildad del Señor. Tenemos que llegar a ser humildes en esto como un niño que no sabe, entendiendo que debemos aprender a hablar, debemos aprender a comportarnos como hijos de Dios. Debemos ser renovados en el conocimiento del Cristo, atendiendo a su palabra y siendo guiados por su voluntad que nos debe ser enseñada, pues con la instrucción recibida en el mundo usted sabe para dónde vamos. No estamos preparados para asumir nuestro rol como hijo de Dios. Necesitamos la escuela de Dios y esa escuela sanadora, esa escuela que nos sana, pero que a su vez nos permite el aprendizaje para llegar a ser instructores de otros. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos llegar a conocer esa buena voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable. Pero para eso deben haber cambios en nuestra vida. Debemos ser renovados. Debe haber un cambio de paradigma, de
lo que la gente dice, a mí jamás nadie me va a cambiar, yo voy a seguir siendo la misma. Imposible, si quieres ser realmente hijo de Dios, llegar a ser perfecto y tiene esa actitud, no va a poder llegar a ser un varón, una mujer perfecta ante los ojos de Dios. Debe ser humilde la persona. No debemos conformarnos a este mundo, a este siglo, sino que debemos ser transformados, renovando nuestro entendimiento. No debemos amoldarnos al mundo actual, sino ser cambiados mediante la renovación de nuestra mente. No debemos acomodarnos al mundo, porque muchas veces como creyentes queremos acomodarnos al mundo, no queremos quedar mal con nadie, queremos servir a Dios, pero a su vez pasar lo regio y seguir prácticamente una vida, como se dice, una vida mundana, una vida libertina, una vida alejada de los mandamientos de Dios. La Biblia LBLA dice con respecto a Romanos capítulo 12, versículo 2. La Biblia de las Américas es esta. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos llegar a ese punto, querer darnos cuenta, llegar a verificar qué es lo que Dios quiere, cuál es el camino que Dios quiere que tomes en la vida, hacia dónde el Señor quiere llevarte, por qué estás aquí, por qué naciste, por qué hoy día estás en esta circunstancia, por qué te pasaron las cosas que te pasaron y ahora hacia dónde te quiere llevar el Señor después de haberte rescatado. El Señor va a usar tus malos momentos que has vivido. El Señor va a hacer uso de eso, claro, vas a servir porque tú tienes la experiencia práctica del sufrimiento en esos ámbitos. Por lo tanto, vas a ser de gran ayuda a otros. Yo no sé si en algún momento le conté, pero varios de los psicólogos, psiquiatras que yo conozco, decidieron ser psiquiatras, decidieron ser psicólogos, porque ellos vivieron grandes dramas cuando eran niños o adolescentes o jóvenes y les encantó el ser ayudados como lo hizo aquel profesional que les ayudó. Y luego ellos toman la misión y el compromiso por llegar a ser especialistas, psicólogos, especialistas, psiquiatras para ayudar al resto. Esa también es la idea acá, que las graves experiencias que nosotros hemos vivido en el pecado o en diversas circunstancias negras en nuestra vida, pueda hoy día, si bien es cierto, no queremos vivirla nuevamente, pero puede ser esto de gran bendición, algo que fue maldición para nosotros, puede ser de gran bendición para poder ayudar, para poder ser buenos enfermeros, buenos médicos que ayuden a otro que está llegando, asomándose tímidamente o está enredado ahí en la iglesia con un pecado que no puede superar, con unos recuerdos que no puede olvidar ni tampoco puede mermar de ninguna forma. Claro, nosotros debemos aprender a comportarnos y ojalá a enseñarle como si el Señor estuviera en nosotros. Nos equivocamos en el camino, claro que nos equivocamos, pero para eso estamos en la Escuela de Medicina de Dios, para aprender esa voluntad de Dios, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Pidámosles al Señor que hoy día tengamos una nueva oportunidad a través de este estudio de que conozcamos cuál es la voluntad. Enséñame, Señor, tu voluntad, digámosles a Dios. Señor, edúcanos. Señor, quiero ser un buen alumno, quiero ser luego un buen profesional en tus manos. Un profesional que realmente ame lo que está haciendo, a alguien que ame a Dios, alguien que ame a los hermanos que están entrando tímidamente a la iglesia o están enredados en diversos pecados. Que el Señor nos ayude, que hoy día podamos sentir la mano de Dios guiándonos, enseñándonos, dirigiéndonos para transformar, renovar nuestra mente, para no conformarnos a este mundo, sino para cambiar, para aprender, para llegar a ser perfectos a la medida de la estatura, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Hospital titulado Escuela de Medicina. La iglesia es como un hospital que recibe a los que están enfermos, a los pecadores. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él no había venido a los sanos, sino a los enfermos, dando a entender que los pecadores corresponden precisamente a los que están enfermos. Y así como todo hospital clínico universitario debe estar asociado a una escuela de medicina que eduque a nuevos profesionales que se harán cargo de la atención y mejoría de los pacientes, así también la iglesia debe instruir a los hermanos tal cual una escuela para que adquieran conocimiento, para que crezcan, para que maduren, para que desarrollen los dones espirituales, las especialidades que Dios ha puesto en ellos. Dios nos ha dado ciertas características especiales a cada uno y cada uno estará en el servicio de los hermanos con una especialidad médica, una especialidad para sanar específicamente a los hermanos, para atenderlos, para que el cuerpo de Cristo funcione como un todo. Por eso es indispensable asistir cuando corresponda a la escuela dominical, o las mujeres a las reuniones de Dorcas, los jóvenes a los encuentros de jóvenes, reuniones de jóvenes, también a todos a las clases de estudio bíblico, a los que corresponda a las reuniones administrativas, etc. ¿Por qué? Porque se permitirá así que los miembros de la iglesia sean instruidos, tal como en un colegio, como en una escuela de medicina, donde los estudiantes son instruidos por los profesionales a cargo, los que están ya facultados para instruir a los nuevos con clases teórico-prácticas para que ellos lleguen a ser personas que puedan luego ir tras los enfermos, los pecadores que están entrando o están ahí dentro de la iglesia y aún no son sanos de sus pecados. A la iglesia llegan personas nuevas. También hay otras que nacen en familias cristianas. Muchos niños espirituales que deben ser instruidos por hermanos con experiencia. Cuando nosotros tenemos algún gran problema, debemos ir a hermanos con experiencia. Pablo fue el maestro, por ejemplo, del joven Timoteo, su discípulo, y dedicó mucho tiempo en instruirlo, sabiendo que a pesar de que él estuviera encarcelado ahí en Roma o en cualquier otra cárcel, Pablo sabía que podía seguir siendo un aporte, cumpliendo sus dones que Dios le había dado. Podía seguir laborando para que se desarrollara el evangelio en otros y educar a los jóvenes, a los que vendrían después de él cuando él ya no estuviera. Pablo fue un profesor también a distancia, que cuando pudo, por supuesto, fue personalmente y recorrió miles de kilómetros para ir a visitar a los hermanos de las nuevas iglesias que él mismo había fundado. Claro que cuando estaba encarcelado no se olvidó de ellos, sino que siguió educándolo y dirigiéndolo a través de sus cartas y epístolas. Y estas mismas enseñanzas representan hoy parte de nuestros libros de estudio, las cartas del apóstol Pablo, que contienen variadas materias que es necesario conocer para ser bien instruido, para tomar buenas decisiones personales, pero también para seguir tejiendo la red del evangelio y nosotros ahora haciendo la labor del apóstol Pablo, enseñando también a otros y así sucesivamente. Hoy nosotros podemos instruir y a su vez ser instruidos de manera presencial y, según lo permite la tecnología, también instruir a distancia y ser instruidos a distancia. Hay que ser, sí, cuidadosos, pues no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se enseña por internet es verdad. También así como nadie puede estudiar toda su carrera de medicina vía online y luego recibir el título de doctor, de cirujano, sin ver nunca directamente a un paciente, así tampoco no debemos ser engañados ni engañar a otros en que vamos solamente a educarnos por internet y no nos vamos a congregar presencialmente. Debemos advertir también a los que se engañan a sí mismos en esto o están siendo engañados
a que deben congregarse, que no puede ser esta una iglesia virtual 100%, pues debemos estar tocándonos, dando la mano, dando un abrazo, escuchando directamente lo que el otro está viviendo, asistirlo, visitarlo, ser un aporte en cualquier cuestión, en cualquier don de servicio que el Señor nos ponga y nos llame a servir al otro. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El autor a los Hebreos sabía que ya habían algunos que se habían acostumbrado a no congregarse y estaban cómodos ahí en su casa, cómodos en sus lugares de trabajo, cómodos de vacaciones, pero sin apetito para congregarse. Hay que ir a la escuela, hermano. La asistencia es fundamental. Hay muchas preguntas que tenemos que hacer al maestro, a los profesores, a los que tienen los dones de enseñanza. También hay respuestas que debemos aprender, muchas respuestas que necesitamos para nosotros también luego dar respuesta a otros. Debemos ser capacitados en el Evangelio. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Claramente, hermano, debemos aprender a defender lo que creemos, pero esto debemos hacerlo con mansedumbre, con reverencia, no creando conflicto con los incrédulos o con otras religiones, sino hablando con conocimiento y con amor y con respeto hacia el otro, mostrando que realmente tenemos una esperanza firme y verdadera. Siempre es dispuesto a dar respuesta a todo el que os pida alguna razón de vuestra esperanza. La Biblia, traducción lenguaje actual de 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. ¿Y cómo podremos explicarle al otro si no hemos aprendido a hacer eso? Alguien con mayor experiencia, alguien que ya recorrió el camino, que ya ha recorrido mucho trecho, nos puede enseñar a nosotros, los nuevos, en esos caminos. Los enfermos, usted sabe, van al médico, ¿buscando qué? Buscando conversar con el doctor o ir a murmurar en contra del doctor. No, los enfermos van al médico buscando mejoría, pero también para que le expliquen lo que tienen. Las personas desean saber, darle un nombre a sus síntomas. Las personas pagan para que el médico le diga tal diagnóstico. Muchas personas quedan con una sensación de vacío cuando van al médico y el médico no le dice el diagnóstico. Sienten como que fueron al médico y faltó algo esencial. Pero cuando el médico le dice, usted tiene faringobronquitis. Ah, dice la persona. Y ya lo que él le llamaba un resfriado tiene un nombre técnico que la persona valora muchísimo. Así también la gente en las congregaciones a veces no sabe lo que le está pasando. A veces necesita que alguien con madurez le diga, mira, el versículo tanto en tal parte dice eso. Ahí está la respuesta de Dios, la respuesta de la palabra de Dios para lo que te está pasando. Tal historia, tal parábola, mira, escucha lo que dice. O mira la historia de tal rey ahí en el Antiguo Testamento que vivió tal experiencia. Eso es tal vez lo que el Señor quiere que hoy día tomes y aprendas. Debemos aprender esos significados, hermano, en nuestro tiempo presente, de cosas que pasaron ya hace mucho tiempo, pero que están ahí en la Escritura para nuestro beneficio actual y también, por supuesto, para nuestro futuro. Los pacientes desean, hermano, normalmente que el médico se dé el tiempo para explicarle de por qué están enfermos, cuál es el plan de trabajo. Además que sea amable, que haya mansedumbre y reverencia en eso.
Claro está que hay muchos médicos que son realmente hechos de plomo porque son terriblemente pesados con sus pacientes y parece que desayunaran limón porque andan amargados todo el día. Pero normalmente las personas, a pesar del carácter del médico, quieren que el médico les explique algo, que sea amable, que le dé un plan de trabajo, que le dé los remedios necesarios, los tratamientos. Nosotros tenemos tantas técnicas que aprender ahí en la iglesia, porque llegamos a la iglesia con nuestro carácter, con nuestra formación, que puede ser algo muy deformado, que venga del mundo, de la familia, que hayamos aprendido malas cosas, que no seamos amables, que seamos realmente un plomo, que realmente seamos un amargado, y debemos aprender la amabilidad, el amor, el afecto, ser afables, ser empáticos, todas esas cosas en el trato personal. Debemos aprender a tratar a los hermanos, debemos ser enseñados en eso. En la iglesia debemos aprender el conocimiento de Dios, pero además también ser pacientes en ese proceso y luego pacientes también en enseñar a quien pida explicaciones, a dar la respuesta apropiada. Y Dios, claro, Dios nos capacitará, pero Dios no nos va a capacitar si estamos encerrados en nuestro hogar sin que venga ninguno de los que Dios ha preparado a instruirnos. Dios no nos va a capacitar de la manera completa si nosotros solamente estamos estudiando teoría y no queremos hacer la práctica con los hermanos en la iglesia o según Dios vaya instándonos. Dios no quiere personas metidas dentro de un refrigerador esperando no podrirse de pecado, sino Dios quiere personas que salgan al mundo para que vayan con la luz a iluminar las tinieblas, personas que aprendan a usar esa luz que Dios le da, personas que aprendan cada vez a alumbrar más intensamente y que no se les apague la luz porque están en dificultades, que esas baterías duren todo el tiempo. Pero para eso debemos ser entrenados en años. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta superar nuestros pecados. Más difícil también será ser entrenados para realmente presentar defensa de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia ante cualquiera, ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Necesitamos congregarnos, hermano. Necesitamos estar donde Dios está con su grupo enseñándole. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que dar un tiempo y un espacio para Dios. Tienes que poner a Dios en tu agenda. Tienes que hacerte un horario para servir a Dios. No puede ser que tengas horario para ir a trabajar, tengas horario para ir al colegio, tengas horario para salir de vacaciones, pero no tienes horario para servir al Señor. Y en tus 24 horas solo hay desnutridas oraciones que a veces hacemos. El Señor nos ayude porque su ayuda será realmente la que permitirá que nos capacitemos, que crezcamos, que pasemos de la ignorancia al conocimiento de Dios, que pasemos de ser imperfectos, pecadores, a ser perfectos y santos. Dios nos ayude en todo esto y ponga en nosotros, crezca en nosotros ese deseo, ese anhelo por conocerle cada día más, que seamos buenos alumnos, alumnos destacados, alumnos integrales, ojalá el primer alumno de la clase para aprender de Dios, para conocer a Dios, para ser capacitados en el servicio del Señor. Señor.
Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Hospital titulado Escuela de Medicina. Uno nunca deja de conocer a Dios. Podemos llevar años en el Evangelio y hay muchas cosas que no sabemos cómo el Señor reaccionaría a determinados problemas. Lo que sí sabemos es que Dios nos da libre albedrío y nos deja que nosotros pensemos, nos deja que nosotros tomemos decisiones. Él nos da ciertas fórmulas, nos da las directrices, pero nos hace que nos enfrentemos al examen. Él no está ahí ayudándonos a resolver cada pregunta que se nos presenta en cada examen. Él está ahí para que nosotros podamos ir resolviendo el asunto y Él tal vez nos puede dar algunas pistas de cómo podemos resolver el teorema o el ejercicio que tenemos enfrente. La dificultad que se nos ha puesto en el examen y que a veces nos hará que nos duela hasta la cabeza por tratar de encontrar la solución perfecta. No dejamos de conocer a Dios. El Señor es tan complejo. Como primeras condiciones, el Señor nos hace ver que debemos ser pobres de espíritu, mansos y humildes de corazón, y ser como niños que están deseosos de conocerle, de aprender, de creer sin ver. Tener imaginación también, porque como este mundo, usted sabe, es espiritual, hay muchas cosas que tenemos que imaginar. Imaginar las moradas celestiales, imaginar la vida que tendremos más allá, imaginar cómo será nuestra relación entre nosotros, la iglesia y el Señor. Tenemos tantas cosas que como niños debemos aprender sin ver. En el Sermón del Monte Jesús enseñó a sus discípulos. Mateo capítulo 5 versículos 2 y 3 dice: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo es el maestro al cual debemos oír. Él es el que nos enseña. Él es el que abre su boca, el que abre sus escrituras para que nosotros escuchemos, oigamos su palabra. Leamos su palabra, la escudriñemos. Él dejó su palabra y dejó también maestros que enseñasen su palabra para que otros discípulos puedan aprender. Debemos aprender también a abrir nuestra boca, no para maldecir, ni decir mentira, ni participar de pecados, sino para enseñar, como lo hacía el Señor. Abría su boca para enseñarnos, para instruir nosotros a otros más nuevos de la palabra que hemos aprendido del profesor Señor Jesucristo. Primeramente somos enseñados por Dios a través de la palabra que fue escrita por hombres designados por Dios. Aquellos hombres escogidos para esta noble misión. Pero luego, en la iglesia, Dios escoge personas y las dota de cualidades especiales para la enseñanza de otros. Él da dones de enseñanza y también ministerios de maestros. ¿Para qué? No para que estén ahí como un mono pintado, sino para que trabajen, para que otros les respeten, para que otros oigan lo que Dios está haciendo a través de esos siervos. Pablo es nuestro mayor referente, aunque también debemos mencionar a los 4 evangelistas y otros tantos discípulos y apóstoles que escribieron cartas, epístolas y libros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los mayores hombres que enseñaron fueron Moisés, David y Salomón, por nombrar los más importantes tal vez, pero también los profetas mayores, profetas menores y otros más. Toda una estructura armada por Dios. Dios no es un Dios sin estructura. Él nos conoce, Él nos hizo como un cuerpo, como una estructura que tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos.
todo lo tiene puesto en su lugar para que funcione correctamente. Así también la iglesia. Hay personas puestas en determinados sitios para cumplir labores, como en una facultad de medicina. Hay secretarias, hay auxiliares, hay personas que se dedican a las finanzas, hay unos que enseñan, hay otros que dirigen, hay directores, hay secretarios, jefes de carrera, están los médicos trabajando, enseñando a los estudiantes de medicina. Así también en la iglesia, toda una estructura que a algunos no les gusta, pero es lo mejor que nos pudo haber sucedido porque no la creó el hombre, la creó Dios. Dice Hechos capítulo 19, versículos 8 a 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tremendo trabajo de este hombre, de una persona común que tenía brazos y piernas y cabeza y resto del cuerpo igual que nosotros. Él abrió su boca para enseñar. Él habló con denuedo, no por una vez, no por 2 veces. Él no se desmotivó, no se aburrió. Dice que por 3 meses estuvo discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios a personas convertidas. No, a personas que recién venían escuchando lo que Pablo sabía como judío. Dice que muchos se endurecieron, que no creyeron, que maldijeron el camino de Dios, que maldijeron a Jesús delante de todos para humillarlo. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Claro, cuando vio que ya había cumplido su misión, después de 3 meses, se apartó Pablo de ellos y tomó a los discípulos, a sus alumnos, y en la escuela de uno llamado Tirano, ahí se reunía, discutía con ellos acerca de la Escritura, les enseñaba que Jesús era el Cristo. Y dice que por 2 años, él enseñó. De manera, dice, que en Asia, judíos y griegos oyeron todos la palabra del Señor Jesús. Se esforzó por 2 años. Un solo hombre fue capaz de llevar el evangelio a tantas personas de diferentes territorios. Un hombre igual que nosotros. Sin existir internet, sin existir redes sociales, ni radio, ni televisión, ni grandes medios de transporte. Hoy, hermano, hoy nosotros tenemos toda esa tecnología. Hoy debemos tratar de llegar a diferentes personas en diferentes lugares. Hoy lo podemos hacer, casi sin movernos muchas veces de nuestro escritorio. Pero además debemos congregarnos. La misión de la iglesia es la misma hoy día. Abrir su boca y enseñar a otros. Dar a conocer el evangelio a través de la educación de este, a través de la predicación tal cual, una escuela que enseña, tal cual Pablo enseñaba cada día en la escuela de esta persona que se llama Tirano. Mateo también, el capítulo 28, versículo 19, dijo el Señor Jesucristo estas conocidas palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor le hizo un mandato, una orden a su iglesia. Le dijo que tenía que salir, que tenían que ir los hermanos, salir de su hogar. ¿Qué hacer? Hacer discípulos. ¿Dónde? ¿Solo a los que están a mi alrededor?
No, dijo a todas las naciones. Y hoy día esa palabra es posible. Hoy día usted puede estar en cualquier lugar del mundo y otra persona puede estarle escuchando a miles de kilómetros. Pero además hay misioneros que van a ir, que se van a poner las botas, que van a tomar el avión, que van a tomar el bus, el automóvil, el barco, y van a partir a otros lugares. Porque esta palabra tiene que cumplirse. Deben haber personas dispuestas a enseñar a otros para que aprendan, para que hagan, para que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Y el Señor dice que no vamos a estar solos, que Él va a estar con nosotros cada día. Es una promesa del Señor, que no nos va a dejar solos. No seremos un estudiante solo, seremos alguien que va a estar acompañado de su maestro. Claro que el maestro no va a hacer la tarea por nosotros. Nosotros vamos a tener que dar examen. Él va a estar cerca para ayudarnos, pero no para dar Él el examen por nosotros, sino nosotros ser sometidos a examen y aprobar. Primero Jesús nos dice que debemos salir de donde estamos a ser discípulos. No se nace discípulo, hermano. No se nace perfecto, no se nace hijo de Dios. Hay que ser enseñado. Hay que construir ese edificio que es la iglesia. Nosotros, piedras vivas, construyendo ese edificio. No tirando piedras a la iglesia. No para destruir ni atacar a otros que están construyendo. Nadie puede tener un ministerio de Dios para destruir a los que están trabajando. Todos esos que están ahí por las redes y en todos lados, que su objetivo es, según ellos, descubrir a los lobos vestidos de oveja, y en vez de ser un aporte están destruyendo lo que se está construyendo. No todos los que están ahí en las redes realmente están siendo un aporte que Dios ha escogido para que lo sean. Sencillamente piedra de tropiezo. Sencillamente no están trabajando como piedras vivas en la construcción del edificio, sino más bien están trabajando en arrojar sus piedras contra lo que ven mal. Dicen no y agarran a piedrazos al albañil, al carpintero, al pintor, al gaffiter, y lo agarran a piedrazos porque según ellos están haciendo mal el trabajo. ¿Te imaginas que una empresa constructora contratara obreros y unos hicieran el trabajo y los otros fueran contratados para apiedrar, literalmente, apiedrar a quienes hacen mal su trabajo, destruirlos, hacerlo pedazos? No sería algo correcto, no sería de Dios eso. El Señor nos indica que nuestra labor es hacer la voz de Pablo, hablar con denuedo, no darnos por vencido a la primera, permanecer, ser perseverante, enseñar a otros, seguir participando en esta escuela de medicina de Dios, siendo útiles al Señor. Útiles, no inútiles, sino útiles. Exámenes vamos a tener que dar. Al Señor nadie le conoce al 100%. Solamente dice Jesús que el Hijo solamente conoce al Padre, a quien Él nos ha revelado. Pero nadie puede conocer perfectamente. Todos nos vamos a equivocar. No vamos a tener todas las respuestas correctas. No vamos a sacarnos la nota máxima cada vez que damos examen. Nos equivocaremos. Estamos en el proceso. Pero escuchemos a quienes nos enseñan. Escuchemos a aquellos que están hablando de la palabra. Ayudemos. Seamos cooperadores con el que enseña. Seamos amables también nosotros como alumnos en esta escuela. No seamos como el niño rebelde que está mirando para otro lado, que está aburrido, que no quiere escuchar,
que no hace las tareas, que es un niño problema y que se lo pasa todos los días castigado en la dirección del colegio, que es llevado todos los días al inspector general, que lo reprende, que lo castiga de una u otra forma. Seamos alumnos ejemplares y también, si estamos enseñando, tengamos paciencia, seamos perseverantes, sigamos entregando la palabra de Dios, haciendo discípulos, a quien sea, de donde sea. El Señor nos abrirá puertas para llegar a aquellos. Hoy día y todos los días. El Señor lo ha querido así. No te dé temor, hermano, a hablar por Cristo. Nuestra labor hoy día es ser la voz de Dios acá en la tierra. No para hablar todas las cuestiones que a nosotros se nos ocurre, sino ser la voz de Dios, guiados por su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Y como Él está con nosotros todos los días, no debemos sentir temor frente a los exámenes difíciles que nos va a tocar dar. No debemos sentir temor frente a los alumnos complicados también, difíciles, que se van a sentar en nuestra clase. No debemos tener temor que no vamos a poder aprender, porque Dios está con nosotros, el Maestro, el mismo que enseñó a Pablo, el mismo que instruyó a través de Pablo a Timoteo y a todos los demás, judíos y no judíos. Somos de carne y hueso, igual que el apóstol Pablo. Tenemos las mismas oportunidades que tuvo él, si realmente tomamos en serio la palabra de Dios y nos comprometemos de verdad con el Señor y queremos de verdad servirle y ser su voz en este mundo tan difícil, en esta escuela que a ratos se vuelve complicada, tediosa, pero hay otros días que nos fascinamos con esta escuela maravillosa que Dios ha creado, que sentimos gozo por el conocimiento que Dios nos ha dado, que sentimos gozo por los exámenes que vamos aprobando, que sentimos gozo porque sentimos al Señor, a nuestro Maestro, que está con nosotros, apoyándonos cada día. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor las pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor.
no te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Hospital, titulado Escuela de Medicina. Y como usted sabe, a la escuela va de todo tipo de gente. Alumnos que solo van a calentar el asiento, como decimos acá en Chile, que son personas que no tienen mayor interés en lo que están haciendo y van casi en forma automática, impulsados por otras personas generalmente que están instándolo a que vaya a la escuela. Hay otros que van a ser alumnos que se conformarán con solo aprobar. Y hay otros que harán las cosas de manera óptima, de tal manera que querrán ser los mejores de su clase. Así también la iglesia. Hay muchos de estos. Muchos que solo van a calentar el asiento, que van obligados, generalmente niños o adolescentes, jóvenes, también algunos maridos o esposas, que van prácticamente por cumplir, para que no haya conflicto, para que en el fondo no se genere un problema después en el hogar. También hay de los cristianos que van a la iglesia, que ejercen su cristianismo y se conforman con lo mínimo, con solo aprobar con la nota mínima. Y hay otros que intentan todos los días ser buenos alumnos, ojalá el mejor de su clase. Así es, pero para todo esto necesitamos ser humildes y tener deseos de aprender, deseos de que alguien nos enseñe, ser humildes en eso. El Señor Jesús, ahí en Mateo 11:29, dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Hay de todo en la iglesia del Señor, y el Señor sabe que debemos aprender a ser mansos, aprender a ser humildes. No nacimos mansos ni nacimos humildes, debemos aprenderlo. Esa es una enseñanza que es necesario aprobar en la iglesia de Dios, en el hospital de Dios, en la escuela de medicina de Dios, en donde estamos siendo pacientes y también estudiando para ser maestros, para enseñar a otros con nuestro ejemplo o sencillamente para hacer uso de dones de enseñanza, de maestría, de evangelista, de lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. ¿Para qué será necesario aprender eso? Porque es básico en hacer un giro en 180 grados en nuestra vida. Desaprender conductas y conocimientos que en el fondo nos perjudican, que nos alejan de Dios, que nos hacen vivir de una manera en que desagrada a Dios. Debemos desaprender diversos conocimientos
que el mundo ha puesto en nuestra mente y que nos perjudican. Perjudican nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. El Señor sabe que no sabemos la mansedumbre ni la humildad verdadera. Jesús se pone como ejemplo. El Maestro dice: mírenme a mí y no solo escuchen lo que les digo, sino que observen cómo lo hago. Que alguien pueda decir: aprendan de mí como yo lo hago, es porque está muy seguro de que su conducta es totalmente acorde a lo perfecto, a lo que se está enseñando. Un maestro que diga: aprendan de mí, es alguien que está en el lugar de la teoría y de la práctica. Ha aprendido él mismo lo que está enseñando. Si alguien se da a conocer como modelo a seguir, es porque realmente sabe que lo que está enseñando es lo mismo que él está haciendo. El buey, para que pueda hacer bien su trabajo, debe dejar el toro que lleva dentro y volverse manso para aprender a hacer correctamente la labor que le corresponde hacer. Nosotros también, si queremos ser mansos, debemos sacar de nosotros lo orgulloso que somos, lo irascible, el creernos superior al resto, el mirar en menos a los demás, el sentir que lo sabemos. Sacar de nosotros ese sentimiento o pensamiento de sábelo todo, como que nosotros tenemos respuesta frente a cualquier pregunta. Debemos ponernos como un disco nuevo, reformatearnos en la información. Alguien que no quiere entregarse a seguir a la perfección las instrucciones dadas por Dios es porque aún no es manso ni humilde de corazón. Es porque no quiere reformatearse, no quiere reformatear la información errada que tiene y prefiere hacer una mezcla media rara entre la maldad que hay en su corazón y la bondad que está enseñando el Señor. Si miramos a Cristo y nos entregamos a sus enseñanzas, entonces la pasada por su escuela de medicina habrá dado resultados óptimos. Seremos sanados de nuestros conflictos y nuestras enfermedades y también aprenderemos a sanar a otros. Hallaremos realmente descanso para nuestra alma, que es ese ansiado reposo que anhelamos en medio de un mundo convulsionado, inseguro, un mundo lleno de maldad y de muchos problemas de todo tipo. Ya casi muchas veces no queremos ni escuchar noticias para no envenenarnos aún más de tantos conflictos y tantos problemas en todo sitio. Debemos mirar el resultado de Cristo, su obediencia al Padre, su obediencia al plan final y que determinó que fuera exaltado hasta lo sumo por haber cumplido su misión. Debemos mirar este resultado de Cristo y con verdadero compromiso y comportamiento dejarnos instruir por Él, aprendiendo de Él en la Escuela de Medicina de Dios, que nos enseña a ser como Jesús, para beneficio nuestro y también, por supuesto, para el beneficio de otros. El Señor sabe que hay muchas cosas que no sabemos. El aprendizaje de la misericordia será también algo muy importante. Ninguno de nosotros sabe hacer correctamente la misericordia y compasión que Dios así desea. Dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Dijo el Señor Jesucristo: id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor sabe que somos pecadores. El Señor sabe que no somos misericordiosos.
El Señor sabe que nos confundimos y a veces pensamos que haciendo sacrificios a Dios, esforzándonos como caminar de rodillas hacia un lugar o comprometernos de dar cierta ofrenda para obtener un beneficio, o comprometernos con Dios en que no voy a hacer esto o voy a hacer esto otro para que me vaya bien, no llamará la atención de Dios. La verdadera atención de Dios la obtenemos cuando aprendemos y hacemos lo aprendido. El Señor dice, aprended lo que significa misericordia. Y sabe Él que debemos ir a aprender eso. Que en forma natural nadie vendrá a nosotros a enseñarnos qué significa la misericordia, sino que debemos esforzarnos, ir al encuentro del conocimiento y la práctica de la misericordia. Él nos dice que en forma natural no sabemos hacer misericordia tal como Dios la ve. Este es otro de los tantos aprendizajes que debemos hacer en la Escuela de Medicina de Dios, en donde Dios tendrá misericordia y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y también debemos nosotros aprender eso para luego practicarlas con otros. Aprender la misericordia y ejecutarla con nota sobresaliente es toda una compleja asignatura que deberemos aprobar. Aprobar la misericordia no se podrá solamente con saber teoría. Debemos también ir a aquellas clases prácticas que Dios nos llama día a día. El aprendizaje basado también en la observación de la naturaleza nos permitirá darnos cuenta de muchas verdades. Cuando nosotros pasamos en medio de la creación de Dios y la naturaleza, lo que la escuela normal nos enseña es que todo eso fue creado al azar, que allí no hay una mano divina. Pero la verdad nosotros sabemos que eso no es así, que Dios creó todo. En la naturaleza podemos encontrar mensajes de Dios hacia nosotros. Dice Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es obediente a Dios. La higuera sabe en qué época tiene que dar su fruto. Sabe que en qué época debe llenarse de hojas y rejuvenecer y dar resultados como todos los años, como todas las veces, como el ciclo al cual está sometida naturalmente. El Señor se pone poético en sus enseñanzas y su escuela la lleva claramente al aire libre y nos muestra la creación y cómo podemos aprender de ella, cuestiones valiosas para nuestra vida. Cuando nos ponemos en medio de su creación y alabamos la creación de Dios y vemos la complejidad y la grandeza, podemos también alabar a Dios y entender lo pequeñitos que somos y también entender que Dios nos hizo a nosotros con algún propósito. Las parábolas fueron dichas por Jesús para que las entendieran también solo sus estudiantes, los que están matriculados en la escuela de Dios, y no cualquiera. Hay que estar ahí apuntado con Jesucristo en su escuela para comprender sus lecciones. Él debe poner en nosotros su Espíritu Santo, que será nuestro traductor de las enseñanzas de Dios. Pues así como venimos del mundo, las enseñanzas de Dios es una enseñanza en otro idioma. Es como nosotros aquí en Latinoamérica o en España tratemos de leer el chino mandarín. Y claro, no entenderemos nada. Las enseñanzas en parábolas también estaban hechas para que otros
religiosos o cualquiera que se ponga a estudiar religión no entienda la profundidad de las enseñanzas, ni le encuentre un verdadero sentido de esas enseñanzas para su vida. La sabiduría del maestro es bella, hermano. Sus lecciones son dulces como la miel. Son salidas de su corazón, por puro amor. ¿Para qué? Para conducirnos por el camino de la fe hasta Dios. Debemos aprender de Él la mansedumbre, la humildad. Debemos ir y aprender lo que significa misericordia. Él sabe que somos pecadores, que Él nos ha llamado a su escuela, y el llamado implica arrepentimiento, implica creer en Dios. La matrícula a la escuela de Dios no se logra sin arrepentimiento y sin fe en Jesús. Eso es básico. Mas luego debemos esforzarnos no solo por ir a calentar un asiento a los lugares en donde aprenderemos las enseñanzas de Dios, ni tampoco a tratar de conformarnos con lo mínimo, solo para aprobar, sino que el Señor quiere de nosotros lo mejor, que entendamos que así como la higuera da lo mejor de sí cada año, de acuerdo al tiempo que le corresponde, así también nosotros podamos dar en el tiempo que nos corresponde buen fruto, un fruto digno de arrepentimiento, de tal manera que el Maestro esté feliz y conforme con nuestro trabajo. Aprender de Cristo, ser imitadores de Él, será un gran desafío. No es algo fácil, no es para nada algo fácil, pues venimos con una enseñanza errónea que nos ha dado el mundo y debemos ser formateados a cero para que el Señor ahora nos ingrese y nos eduque con aquella información que nos sirve para la eternidad, para ser sus hijos, para seguir sus pasos, para ser obedientes a Él, para hacer la obra a la cual fuimos llamados. Quiero aprender de ti, por tu camino andar. Quiero llevar tu yugo y parecerme a ti, porque tu yugo es suave, descansa en ti mi alma. Enséñame, maestro, quiero ser como tú, manso y humilde de corazón, quiero aprender de ti. Quiero aprender de ti, por tu camino andar. Quiero llevar tu yugo y parecerme a ti, porque tu yugo es suave, descansa en ti mi alma. Enséñame, maestro, quiero ser como tú, manso y humilde de corazón, quiero aprender de ti. Quiero aprender de ti, por tu
camino andar. Quiero llevar tu yugo y parecerme a ti, porque tu yugo es suave, descansa en ti mi alma. Enséñame, maestro, quiero ser como tú, manso y humilde de corazón, quiero aprender de ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Hospital, titulado La Escuela de Medicina de Dios. Varias veces, mientras estudiaba medicina en la Universidad de Concepción, Chile, oí decir a diferentes profesores que debíamos aprender como él lo hacía, y nos mostraban las técnicas médicas o quirúrgicas que debíamos aprender si queríamos que realmente nos fuera bien en nuestra atención médica. Ellos sabían que lo que enseñaban era lo que habían aprendido también de personas correctas y de los libros correctos que le habían instruido. Si hacíamos caso y aprendíamos bien, entonces aprobaríamos la asignatura y esto nos serviría para cuando nosotros mismos fuéramos doctores. No se puede graduar de cirujano si nunca has sido enseñado por otros cirujanos en el mismo pabellón quirúrgico. En la iglesia hay cuestiones similares. Si no te congregas, si no estás imitando a los que ya saben y que están haciendo bien las cosas, es difícil que después te vaya bien en cada situación difícil en la que te encuentres. Saulo de Tarso no nació apóstol. A pesar de que había asistido desde joven a la escuela religiosa de los fariseos y fue enseñado a los pies del maestro Gamaliel, no había alcanzado de todas maneras a entender a Cristo, ni su venida, ni su mensaje. Después que Jesús se le apareció camino a Damasco, permaneció años también aprendiendo a renovar su mente y recibir las revelaciones de Dios que lo transformaron en el gran apóstol Pablo, el gran predicador del Evangelio, fundador de iglesias, autor de varias cartas del Nuevo Testamento, que han sido textos obligatorios para la comprensión del Evangelio, para millones de personas, para millones de nuevos discípulos que deben ser entrenados en esta nueva moralidad en el reino de Dios. Dios ha dejado escrita su palabra para que muchos vengan al conocimiento de ella. Debemos aprender de las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Debemos aprender de los más viejos el Evangelio, aunque ya no estén con nosotros, pero quedaron ahí sus escritos. Y no de cualquiera, sino que de aquellos que claramente se condujeron como el Señor. Aprended de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba seguro de que estaba siguiendo correctamente a Cristo. Tenía una seguridad tal que a sus alumnos les decía, sed imitadores de mí. Suena egocéntrico, como que Pablo se sintiera superior al resto, pero la verdad, él vivió tantas cosas, padeció de múltiples formas, estuvo tan cerca del Señor, fue instruido directamente por el Espíritu Santo, que las asignaturas que le fueron confiadas para ser enseñadas requerían un profesor que realmente llegara a alcanzar las exigencias del maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo fue enseñado en todo eso y fue el elegido por Dios para traernos tan importantes enseñanzas. Pero él, Saulo de Tarso, no nació apóstol. Tuvo que ser formado apóstol por el Espíritu Santo de Dios. Es un tremendo desafío hoy día poder decirles a nuestros hermanos de la iglesia que nosotros nos ponemos de ejemplo. Sean imitadores de nosotros, porque realmente imitamos a Cristo. Pablo establece bien claro que deben mirar su conducta, no por sus propios méritos, sino porque él imita
a Jesús. Él es un espejo que refleja la imagen del Señor. Y nosotros debemos aprender lo mismo. Debemos aprender de Pablo y debemos aprender de los demás apóstoles y evangelistas y personas que puso el Señor ahí en las Escrituras, y de los maestros que también el Señor puso como ministros en la iglesia. Filipenses 3:17 dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo a los de Filipos: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Interesante, pues ahora Pablo a los de Filipos le dice que no solamente lo imiten a él, sino que imiten a los que se conducen según el ejemplo que ellos han visto en una pluralidad, dice, en nosotros. Pablo está seguro de que no solamente él ha aprendido correctamente, sino que hay un grupo de hermanos que está alrededor de él, que son sus asesores, que son sus amigos, sus compañeros, sus parientes en la fe, que efectivamente están llevando una vida acorde a lo que el Señor quiere. Menciona a otros compañeros que él está seguro de que son modelos de conducta. Además, nos enseña indirectamente que él no es indispensable, porque hay otros que también han aprendido y son buenos maestros prácticos. La Escritura dice que no os hagáis maestros, pues tendréis mayor condenación. Dios es quien designa los maestros, no somos nosotros los que nos hacemos los maestros. Debemos tener cuidado entonces con aquellos que quieren enseñar no la Biblia, sino que sus propias ideas preconcebidas. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice la Escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y la palabra maestro es didáskalos, que significa instructor, doctor, padre de familia, maestro. Se traduce siempre maestro en los 4 evangelios, excepto en Lucas capítulo 2 versículo 46, donde se traduce como doctores, en referencia a los doctores de la ley, a los maestros de los judíos. Y se usa también la palabra didáscalos muy frecuentemente como título para dirigirse a Cristo, también interpretado como rabí o raboni. Cristo lo usa de sí mismo y también es usado por otros acerca de él. Se usa también esta palabra didáscalo de la relación de un discípulo con su maestro, de maestros de verdad en las iglesias. Por Pablo hablando de su obra entre las iglesias. Y claro, habían maestros de verdad que Dios había designado y que estaban haciendo bien su trabajo, pero también habían los falsos maestros, a los cuales Pablo advierte. Habían maestros mal escogidos por aquellos que tienen comezón de oír, que escuchan doctrinas falsas y les gusta ciertas enseñanzas que se acomodan a su mala forma de vida. Los ministerios, hermanos, son como el organigrama de una escuela de educación superior que enseña y regula el aprendizaje. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué altura? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un tremendo desafío que tenemos en la vida de ser educados en la escuela de Dios. No para ir a calentar el asiento, no para obtener bajas calificaciones y conformarnos con el menor puntaje, sino para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a un varón perfecto, a un alumno perfecto, a un alumno ejemplar, a alguien que saca honores por su desempeño, por su aprendizaje, por todo lo que hace como estudiante, como discípulo del Señor en este caso. Romanos también en el capítulo 12, versículos 3-8, dijo el apóstol Pablo:
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Dios estableció muchos dones, significa especialidades dentro de la iglesia, personas que han sido enseñadas por el Señor y llevadas a un ambiente específico para que ejerzan su función. Y todo esto hecho de la mejor manera, a la manera del varón perfecto. Hay diferentes especialidades en la escuela de Dios, pero finalmente todos debemos imitar al Señor y también imitar al apóstol Pablo, que nos dice: sed imitadores de mí. Y no practicar una autoeducación o alguien que quiere obtener un grado dentro de la escuela de Dios por una autoformación. Aquí no existe eso, sino que el Señor es el que tiene que formarnos a través del Espíritu Santo. Y nosotros, mirando las enseñanzas del Señor, recibiendo los dones de Dios y ejecutándolos cada uno de acuerdo a la especialidad que el Señor nos ha dado. Hermanos, Cristo nos dice que debemos imitarle a Él. Y todo esto lo hizo el Señor. ¿Para qué? Porque nos amó. Definitivamente nos ha amado. Y por eso quiere que nosotros, cada uno, vayamos aprendiendo de Él. Vayamos adquiriendo el conocimiento para el reino de Dios. El Señor no es egoísta con sus conocimientos. Pablo tampoco fue egoísta con lo que aprendió del Señor, sino que lo que Dios le dijo, él también lo puso en las Escrituras, de acuerdo a lo que también el Señor le ordenó. Y los otros evangelistas y los otros escritores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo para nuestra enseñanza. Estos son los libros base que tenemos en la educación en la escuela de Dios. Y debemos seguirlo, pues ellos son los que nos conducirán realmente a Cristo, imitándole. Y además, haciendo esto con otros que vendrán luego de nosotros para recibir. Y lo importante es que nosotros no estemos ahí calentando un asiento, sino que seamos responsables con lo que Dios nos ha dado y usemos correctamente y al máximo los dones que Dios nos ha permitido. Dios nos ha dado todo esto, ha ordenado todo esto por puro amor, porque quiere llevarnos un día a su presencia, quiere que aprendamos algún día realmente a ser perfectos como Él. Gloria a Dios por nuestro Señor, por la escuela que ha dejado, por las instrucciones que nos permite aprender, por ese cuidado que Él tiene por su iglesia, porque la amó, porque hoy día la sigue amando y también espera llevársela un día para siempre ahí a su reino. Y ahí estaremos nosotros, ahí estará su cuerpo, ahí estarás tú con tus dones, con tus talentos, con todo lo que el Señor te haya entregado. Y el Señor espera que tú estés trabajando eso, que no estés ahí en la pereza, estés en la inercia, sin moverte, descansando. No hay edad para descansar, no hay tiempo, no hay vacaciones que nosotros podamos tomarnos, no hay realmente jubilados en la iglesia de Dios. Usted sabe que en el mundo
Hay médicos que trabajan hasta una cierta edad, enfermeros o enfermeras que trabajan hasta una cierta edad y luego se jubilan y ya no se dedican más a su profesión. Nosotros tenemos una profesión que la vamos a llevar mientras el Señor diga, y no debemos parar, no debemos detenernos en este aprendizaje, porque usted sabe que todo el tiempo el Señor puede irnos revelando cuestiones valiosas, cuestiones importantes, cuestiones que van a hacer la diferencia si realmente somos alumnos óptimos, alumnos responsables, los mejores, o somos sencillamente alumnos mediocres. El Señor quiere en nosotros la perfección, quiere que nos esforcemos. Él va a estar con nosotros, Él va a estar dirigiéndonos. Su palabra va a ser la principal directriz hacia nuestra vida. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Hoy día aún es tiempo para que puedas ponerte de cabeza estudiando y asistiendo a las clases prácticas del Señor y ejecutando lo que Dios quiere que hace tiempo lo hagas. Ese es nuestro Dios. Esta es nuestra escuela, la cual debemos amar, la iglesia, la enseñanza de Dios. Nuestra escuela que nos lleva de la ignorancia, llevó de la ignorancia a Saulo de Tarso al gran apóstol Pablo. No sé lo que Dios hará conmigo, no sé lo que el Señor hará contigo, pero de seguro, si tú te sometes a Él, si tú eres un buen estudiante, si tú eres un buen obrero en la viña del Señor, de seguro, grandes cosas están preparadas para ti. Que el Señor bendiga lo que estamos aprendiendo hoy día en su santa palabra. Este mundo hoy ofrece mil opciones a seguir. Cuán difícil nos parece, qué ejemplo elegir. Si no encuentras el modelo ni el héroe ideal, que imitando puedas siempre lo correcto realizar. Al abrir tu Biblia puedes el mejor consejo hallar. De Jesús sigue los pasos y seguro triunfarás. Sé imitadores de Cristo, pues no falles, siempre es Él. Sé imitadores de Cristo, caminemos junto a Él en tu vivir, en tu reír, en tu decir, en tu sentir. Es un reflejo de su amor, un ejemplo de valor, un destello de su luz. Solo imita a Jesús. Aunque caigas, no te rindas, Dios te puede levantar. A la humanidad tú puedes con tus actos ayudar. Si juntamos nuestras manos y miramos a Jesús, si unimos nuestras fuerzas apoyados en la cruz, por su gracia las barreras derribadas quedarán. Del amor de Jesucristo todo el mundo escuchará. Sed imitadores de Cristo, pues no falles, siempre es Él. Sed imitadores de Cristo, caminemos junto a Él en tu
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La Escuela de Medicina de Dios. En el colegio o en la universidad, en la escuela, a veces acostumbramos a faltar a clases y nos conformamos con sacar unas copias de la materia que fue enseñada y luego vamos a dar examen y si aprobamos, estamos bien. Bueno, en la Iglesia de Dios nadie te está calificando, nadie te está tomando la asistencia y te va a reprobar porque no cumpliste un cierto porcentaje de asistencia. Pero claramente cada vez que faltamos a alguna cita, nos estamos perdiendo de algo. No debe ser nuestra costumbre faltar a las clases teóricas, para no perdernos información importante que nos ayude en nuestro tiempo. Y también para no perdernos la posibilidad de practicar lo aprendido con los compañeros de curso, esto es, con los hermanos de la congregación. Cuando hay una interacción entre los hermanos ahí en el culto o en algún estudio, nos permite desarrollar los dones que Dios nos ha dado, nos permite aprender a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos también. Dios nos hace un llamado a no dejar de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice la Escritura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor habla de ser constante, ser perseverante, firme, sin fluctuar lo que estamos llevando en nuestro corazón, la profesión de nuestra esperanza. Él ha prometido y va a cumplir. Y Él nos dice que debemos considerarnos unos a otros para aprender a amarnos, para aprender a hacer buenas obras. Y lo importante en todo esto es no dejar de congregarnos. El Señor nos dice claramente que no seamos inconstantes, sino que es necesario ser metódico, perseverante, interrelacionándonos como compañeros de un mismo curso que seguirán juntos para siempre. Los hermanos de tu iglesia serán tus compañeros y algún día, no todos, pero muchos de ellos estarán para siempre con el Señor. Lamentablemente algunos se acostumbran a faltar a clases, a faltar a la congregación. Lo hacen eso un hábito. Llegan a creer que es innecesario ir a la iglesia, innecesario ir al aula de clases, la congregación. O también la encuentran aburrida, que las reuniones son aburridas, se duermen en medio de la enseñanza, se distraen con cualquier cosa, se entretienen con su celular y otros pensamientos, no ponen atención a quien diserta la palabra. Al fin se comportan como cualquier estudiante mediocre que va a calentar el asiento, que está poco interesado en aprender y de sacar buenas calificaciones. ¿Y cómo llegaremos a ser perfectos entonces? Si no tenemos interés en adquirir la información que nos llevará a la perfección. Y todo esto porque cada día que pasa se acerca, hermano, al final. Se acerca la segunda venida de Cristo y se acerca también nuestro propio final. Esto se acaba, señores. Habría que gritar cada día para despertar a quienes duermen en sus casas. Esto se acaba, señores. Habría que gritarle a muchos que se duermen en la iglesia. Esto se acaba, señores. Habría que gritarle a los que no se hacen responsables del trabajo encargado y son perezosos y malos estudiantes. El Señor tiene mucha paciencia, hermano, pero el examen final pronto viene y cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse con el Señor y dar cuenta de lo que ha dicho y de lo que ha hecho. El Señor tiene mucha paciencia y misericordia, pero Él sabe que en medio de su clase, hay ovejas y hay lobos vestidos de ovejas. Hay también cabritos en vez de ovejas. Y nosotros tenemos que saber eso, no tenemos que ponernos a mirar los lobos ni los cabritos.
tenemos que mirar al Señor. Y llegado el día del examen final, el Señor, el Maestro, Raboni, dictará sentencia inapelable de quienes aprueban y quienes reprueban su pasada por la congregación. No todo el que dice Señor, Señor a nuestro Maestro entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor. Nunca os conocí, revela nuestro Dios a quienes fueron a clases y fueron inconstantes, no hicieron el trabajo, se pusieron perezosos o no quisieron ir sencillamente. Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que no dejemos de congregarnos, como otros que tienen por costumbre. Viene el juicio final, hermano. No podemos tapar nuestros ojos. No podemos creer que no hay examen final de esto. El Señor va a hacer un examen final de todo lo que Él nos ha enseñado, qué es lo que hemos hecho. El Señor dará los premios y también al que le corresponda el castigo, el Señor dará el castigo. Dice Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Claramente hay un gran examen final. Tenemos muchos testigos. Están los santos ángeles de Dios con Él. Y Él en su trono dice que separará los que son verdaderos de los que son falsos. Los que son verdaderos discípulos de los que eran pseudo discípulos. Los que se conformaron con un autoaprendizaje, que no quisieron recibir mucho del Señor, que se enfocaron en que la congregación no era necesaria, que la enseñanza dada no tenía mucha cabida en su vida y finalmente no hicieron el trabajo. El Señor también nos manda a hacer nuevos discípulos y a estos discípulos enseñarlos para que nos imiten, suponiendo, claro, que nosotros mismos también estamos imitando a Cristo. Debemos imitar a Cristo y hacer nuevos alumnos que entren a la escuela de Dios, a aprender sabiduría, a aprender el orden de Dios. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, este conocido pasaje que dijo el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate, hermano, lo categórico que es el Señor. No habla de que debemos enseñar algunas cosas, que guarden algunas cosas, que va a estar Él algunos días, sino Él nos dice que debemos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado, que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, que nosotros debemos salir de nuestra comodidad, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice. Y hoy día es una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros que maneja redes sociales. Hoy día podemos llegar a muchas naciones y también hay muchos que pueden hoy día salir como misioneros e ir personalmente a esas naciones, bautizar a los nuevos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo obtener fe, hermano? La fe claramente viene por asistir a clases, viene por oír la palabra de Dios. El trabajo de preparar nuevos estudiantes que lleguen a ser verdaderos discípulos preparados para ser profesionales para Jesucristo no debe parar, y cada uno de nosotros tiene un llamado por el Evangelio a ejercer dones. Tiene esa responsabilidad de duplicar la idea de Dios.
La idea de Dios es formar la red del Evangelio, donde alguno o muchos me enseñaron y yo a su vez a algunos y muchos, ojalá, les enseño y duplico el aprendizaje, duplico la imitación del Señor. En este trabajo de la escuela del Señor están todos invitados a no parar, a no detenerse, a no jubilarse, a no tener vacaciones, sino que en todo tiempo estemos nosotros de vacaciones. Podemos seguir trabajando para el Señor de alguna u otra forma, con nuestra familia, con las personas que estén a nuestro alrededor, con quien nos encontremos en cualquier sitio. En este trabajo no estamos solos, hermano. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La escuela de Dios no descansa. La escuela de Dios no cesa su labor hasta que Dios mismo le ponga fin a este mundo, hasta que se produzca el regreso del Señor con sus santos ángeles a hacer el examen final de todos nosotros. No hay vacaciones de verano ni de invierno. En todo tiempo debe haber gente preparada para enseñar y nuevos también que deben recibir la instrucción. No debemos conformarnos con ser los mismos 40 que vamos año tras año a la misma congregación y no hay nuevos. Y los nuevos que llegan solamente son los bebés que nacen de las mismas hermanas jóvenes. Debemos movernos para que otros vengan al Evangelio. Debemos hacerle publicidad a la Iglesia de Dios. ¿Y cómo le hacemos publicidad? Comportándonos de la manera que Cristo quiere, imitándola a Él. Este es un ciclo que tiene fin, pero que no sabemos el día ni la hora en que este ciclo tendrá su fin. Por lo tanto, esforcémonos como si fuera hoy día el último día, como si el Señor fuera a venir hoy, como si hoy día fuera la hora del examen final. Todos los graduados se irán con Dios a su nueva morada, su nuevo destino, el definitivo. Todos los que aprueben la escuela de medicina de Dios se titularán de hijos de Dios, de personas que son saludables, que están sanas y que han ayudado a su vez a sanar a otros. Que esta serie Hospital siga bendiciendo la vida de muchas personas. Que esta serie pueda hoy día bendecir el Evangelio que tú conoces. El Evangelio del Señor, al cual todos somos llamados, al cual tú tienes un llamado especial de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándolo. Y no estás solo. Está el Maestro contigo para cualquier consulta, para cualquier duda. Y están los hermanos de la congregación para hacer también la tarea que Dios ha encomendado a cada uno según los talentos, según los ministerios que el Señor ha entregado a su iglesia conforme a su evangelio. Si te pones a pensar en el propósito de Dios, si te pones a escudriñar los planes de su corazón, vas a ver primeramente que debemos compartir el mensaje de salvación. Ay de mí si no lo hiciere. No olvidemos que en el día del Señor vamos a estar frente a frente, cara a cara, y Él nos preguntará ¿qué hemos hecho con el tiempo que nos dio en la vida terrenal? Allá no habrá excusas como las que hacemos acá. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por
qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio del Señor. Ay de mí si no anunciaré las buenas nuevas de salvación. Rendiremos cuenta a aquel que se dio todo por amor. ¿Cómo no hablar de él que nos amó? Si te pones a pensar en el propósito de Dios, si te pones a escudriñar los planes de su corazón, vas a ver primeramente que debemos compartir el mensaje de salvación. Ay de mí si no lo hiciere. No olvidemos que en el día del Señor vamos a estar frente a frente, cara a cara, y Él nos preguntará qué hemos hecho con el tiempo que nos dio. En la vida terrena ya no habrá excusas como las que hacemos acá, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio del Señor. Ay de mí si no anunciaré las buenas nuevas de salvación. Rendiremos cuenta a aquel que se dio todo por amor. ¿Cómo no hablar de él que nos amó y nos salvó? Que nos amó